Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Yo vi en el velo José Luis, hoy lo puedo ver en su plenitud. Que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación
que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se había de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. Dioses, ¿cómo están? Disfrutando la herencia, ¿verdad? Prósperos, completos, disfrutando todas las glorias que nuestro Padre, el Dios vivo, tiene para nosotros. Porque dice que nosotros vamos de gloria en gloria.
Si nosotros vamos de gloria en gloria, la gloria de hoy es mucho mejor que la de ayer, ¿verdad? Y la de mañana va a ser mucho mejor que la de hoy. Así es que ese es en lo que nosotros estamos, en gloria, de gloria en gloria, disfrutando todas las cosas como herederos que somos, ¿sí? Como herederos, como dioses. Fíjese que nosotros, y entiéndase bien, nosotros no hablamos del diosado en cuanto a la carne, porque ya no tenemos. Hablamos del diosado en cuanto al espíritu. En cuanto al espíritu, somos dioses y tenemos que ejercer esa autoridad, y usted tiene que estar convencido de lo que es, de lo que tiene y de la herencia que se le ha dado, ¿verdad? Así es que un saludo a la preciosa amada que nos ven en las naciones también a través de este DVD. Declaramos que están de la misma manera que nosotros disfrutando esa herencia maravillosa. Y hoy tenemos un tema espectacular. Le voy a decir el nombre para que se quede picado. Es la puerta del Espíritu. Diga, la puerta del Espíritu. Y va a ver que hoy vamos a entender clarito todo el proceso de salvación que Dios ha preparado para nosotros hasta el tiempo actual, donde nosotros ahora ejercemos un diosado y una autoridad. Pero para llegar a donde estamos hoy, hemos tenido que pasar muchas etapas en nuestra vida. Pero hoy estamos en este tiempo disfrutando esa gloria. Así es, preciosos dioses, que vamos a avanzar. Tenemos un clip también lindo. Póngale mucha atención, porque esa puerta del Espíritu es el oído. Solo ahí lo voy a dejar. Entonces, oigamos. Con el espíritu del mundo, ellos no pueden entender, no pueden dividir, no pueden trazar lo que es la verdad. Y eso es un espíritu que, si ves el capítulo 1, verso 21, mira lo que dice. Esto es para el que tiene entendimiento, que puede oír. Oiga, esto es un centro de educación. Esto no es para que usted venga ahí y déjame ver qué dijo el sermón. Estos no son sermones. Es esa gente que va a la iglesia los domingos para entretener la mente, para darle un sobo a sus conciencias. Fui a la iglesia, me estoy portando bien. No estamos hablando de eso aquí. Sí, porque hay gente que va a la iglesia para decir, oye, le demostré a mi familia que fui a la iglesia. Estoy dándole buen ejemplo a mis niños que fui a la iglesia. Eso aquí contrario, los niños te descubren y dicen, tú no eres un hipócrita. Aquí los niños piensan, por eso se les conoce como la superraza. Mire, yo estaba oyendo a Telegracia ayer y de momento le preguntaron a un niño así, ¿cuáles son los 3 tipos de sabiduría que existen? No, de poderes, 3 tipos de poder. Y yo dije, 3 tipos de poder. Y yo dije, espérate, que se me olvidó a mí, espérate. O sea, que eso lo enseñé yo. Y ahora ese niño me está de 3 tipos de... Pues entonces el niño dijo, bueno, está el poder de los gobiernos, que es un poder político, un poder... el niño. Número 1. Está el poder engañoso que lo envía Dios. Mira, lo dice la Biblia, dice un poder que Dios le envía para que crean a la mentira. Y entonces está el tercer poder, que es el poder del Evangelio, que el Evangelio no me avergüenza. ¿Te das cuenta? Tú no sabías eso tampoco, yo te lo estoy recordando. A ti ya se te olvidó. Entonces, esta sabiduría, fíjate lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? Esa locura es la sabiduría que nosotros estamos hablando, la locura de la predicación. Por eso es que el filósofo que llega aquí y tiene mucha educación,
entra en dificultad seguida. Tú no ves que él posee una sabiduría que concuerda con las cosas de este mundo, que make sense, tiene sentido, porque él no se atreve a ir a la oficina a hablar una locura de las nuestras. Y entonces él le causa dificultad en su mente porque son mentes laboratorio. Entonces se avergüenzan en público de decir, mira, lo que sucede es que cuando el diablo fue destruido, a mí se me imputó la justicia de Dios y yo con una sola ofrenda estoy perfecto para siempre. Y eso en este mundo no cabe. Entonces, vio el oído, lo que usted oye, eso es lo importante, lo que usted está oyendo, el conocimiento. El mundo no puede entender, el mundo no entiende. O sea, mire, solo los entendidos entenderán. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea que esto no es para todos, esto no es para todos. Y no estamos diciendo que entonces nosotros valemos más por eso. No, aquí no es de valer, aquí es de hacer lo que dice Dios que somos nosotros, o de ser lo que dice Dios que somos nosotros. ¿Y qué dice Dios que somos? Igualitos que Él, dioses. Eso es lo que somos nosotros. Entonces, pero esto no es para todos. Por eso hay dos espíritus que enseñan, ¿verdad? Espíritus no son palomas volando, ni la paloma que se dice que se le puso aquí a Jesús. Eso era una figura, una analogía. Hay todavía gente que cree que una paloma se le paró ahí y este es mi hijo amado, y se oye una voz ahí y así como en el cielo y se oyó una gran voz. Eso no es, eso es la sabiduría del mundo, porque el mundo lo que conoce es eso. Pero aquí es la sabiduría de Dios. Lo que Dios dice que usted es, lo que Dios dice que usted tiene. Usted es un Dios, hay una herencia y eso es lo importante. Oye, así es que el oído, póngale atención porque la puerta del espíritu es el oído. Aún antes en la gracia decía, la fe es, bueno, ¿verdad? Ahora es por el oír también, pero ya no es la fe, porque la fe dejó de ser. La fe, la esperanza y el amor, pero el más importante es el amor, lo demás desaparecerá. Porque cuando ya usted ve lo que es suyo, lo que tiene, ¿para qué va a tener fe? Entonces el oído es bien importante. Muy bien, vamos a avanzar hoy entonces. Vamos a ir de lleno al tema hoy. Fíjese, Jesús de Nazaret dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra encontrará pastos, entrará y saldrá. O sea, inmediatamente la mente humana se pone a pensar en una puerta física, ¿verdad? O ven a Jesús como puerta, pero no se dan cuenta qué es lo que Él decía, lo que iba a ser la puerta. Lo que Él decía era lo que iba a ser la entrada al reino, ¿qué? Espiritual, porque Él fue el que comenzó el reino espiritual. Antes no había reino espiritual, lo que había era una doctrina de ley. Pero entonces vino el reino del Espíritu, donde comienza Jesús de Nazaret a hablar. Muy bien, entonces estamos ahí, ¿verdad? Entonces el oído es la puerta por donde entra el conocimiento. Él es la puerta porque con él comienza el conocimiento. Pero luego viene todo un proceso hasta llegar a la transformación. O sea, había que entrar, pasar y llegar ¿a dónde? A la transformación. Muy bien, vamos a comenzar con Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 3.
Hay personas que cuando uno habla del Apocalipsis, entonces dice, ¿y por qué estamos volviendo a esas cosas? Porque es el Espíritu el que habla. No importa quién es el que hable, lo importante es el testimonio que dé el Espíritu, que eso es la verdad. Muy bien, vamos a verlo entonces. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 al 22. ¿Estamos todos ahí? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿qué? Mi voz. Entonces, ¿qué era lo importante? La voz, ¿verdad? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga. ¿Lo que quién? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esto que estaba hablando, ¿quién lo dice? El Espíritu. Entonces, todo lo que es el Espíritu es lo que nosotros debemos de escuchar. Entonces, fíjese, hay cosas bien importantes aquí. Dice, abrir la puerta es tener oído. Abrir la puerta es tener ¿qué? Oído. Porque ¿qué es lo que hay que oír? La voz de Él. Y retener la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito? Llegar a sentarse juntamente con Él. Por eso dice aquí, al que venciere. Nosotros entendemos hoy que nosotros somos más que vencedores, ¿sí o no? Pero es que está hablando ahí al que venciere, está hablando del proceso de llegar a ¿dónde? A sentarse juntamente con Él. Quiere decir que el hombre se puede perder mientras esté en ese proceso, porque no era. Pero los dioses no. Los dioses, cuando el Dios está ya sentado juntamente con Él, ahí usted no se puede perder. Usted no hay que ni que cuidarlo ni vigilarlo. Usted no se puede perder. Muy bien. Entonces, fíjese, a los dioses se les ha dado a entender lo espiritual. Y no importa quién lo diga, el Espíritu es quien lo confirma. Entonces, por ejemplo, aquí es Juan en el Apocalipsis el que está diciendo, ¿sí? Y entonces, pero el Espíritu dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿quién está diciendo esto? El Espíritu. Lo que usted tiene que es, como lo entiende, lo ordena en el tiempo. Eso es todo, pero eso es lo que el Espíritu dice, lo ordena en el tiempo. Vamos a ir a Juan en el capítulo 10, verso del 1 al 6. Fíjese, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Oiga, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que qué. ¿Y entonces para qué se los dijo? Se los dijo en parábola, les da una parábola, pero ellos no entendieron. Pero hubo gente que entendió. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque los entendidos entenderán. Entonces, esta alegoría, o sea, este ejemplo, habla de que Jesús es el principio del conocimiento del Espíritu, la palabra para los dioses. Los hombres no le entienden.
Eso es lo que dice aquí. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les... ¿Qué? ¿Por qué? Porque eran hombres. O sea, la mente humana, al hablar de hombres estamos hablando de mente humana, no entiende las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Muy bien, entonces, por eso ellos no entendieron esta parábola. Las ovejas, que son los dioses, se identifican por lo que oyen. O sea, un Dios se identifica por lo que oye. Y lo que oye es lo que habla. Entonces usted inmediatamente reconoce un Dios cuando usted oye su vocabulario. Cuando lo oye hablar, entonces usted inmediatamente reconoce que ese no es un hombre, es un Dios. Y ese no hay que cuidarlo, ni hay que vigilarlo, ni hay que invitarlo. No, el que entiende quiere oír lo que entiende, ¿o no? Muy bien, vamos a ir a Marcos. Marcos en el capítulo 4. Marcos en el capítulo 4, verso 13 al 20. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Sí. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí misma, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces fíjese que Jesús comienza a enseñar como por parábolas para que unos retuvieran la palabra y dieran fruto. A fin de cuentas, ¿quiénes eran los importantes en esa parábola? Porque se les sembró la palabra a todos. O sea, todos oyeron. Sin embargo, aquí dice que solo unos dieron fruto, al 30, al 60 y al 100. Entonces, ¿quiénes fueron los que entendieron? Solo ellos. Y los demás, ¿por qué se quedaron en el camino? Vio las diferentes cosas, los pensamientos que comienzan a decir: esos están equivocados, esas son mentiras. Viene Satanás, el pensamiento, y le quita la semilla. Los otros, los afanes de la vida, en fin, hay varias cosas ahí que te apartan del camino. Por eso dice aquel: al que venciere. Ahora, ¿esos por qué se apartaron? Porque no eran. No es por otra cosa, es que no eran. Por eso, si usted entiende, imagínese el privilegio que usted tiene. Si usted entiende, usted siente un gozo y una paz tremendo. Y los demás se quedan. ¿Por qué? Porque no, dice, la oyeron con gozo unos, pero no tenían raíz, se secaron. Porque aquí solo cabe el que es escogido. Y al hablarle de aquí, no le estoy refiriendo de esta casa, sino aquí, el reino de Dios, el reino del Dios vivo, donde carne y sangre no pueden entrar. Solo entran ¿quiénes? Los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Se da cuenta el privilegio que usted y yo tenemos? Entonces la palabra entra, pero no permanece en todos, solo en los que dan
fruto. ¿Y quiénes son los que dan fruto? Los dioses. Por eso Pablo les decía a los corintios, es que habiendo entre ustedes envidias, celos, divisiones, disensiones, ¿no andan como hombres? Y entonces ellos le han de haber preguntado, Pablo, ¿y cómo vamos a andar nosotros? ¿Qué somos pues? Claro, ellos no entendían, pero usted sí entiende. ¿Y usted qué es? Un Dios. Entonces usted no anda como hombre, usted anda como un Dios. Con entendimiento. Muy bien. Fíjese, por eso Apocalipsis dice al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que llega a sentarse a los lugares celestiales. Porque ¿cuál es el propósito? Es llegar a sentarse juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Y eso cómo se llama? Transformación. Ahora, nosotros ya no tenemos ese propósito porque nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Ya, o sea, nosotros ya estamos, pero ve el proceso que ha llevado todo esto. Muy bien. Los que se pierden entonces es porque no eran dioses, eran hombres que no entendieron. Por eso dijo Jesús, de los que tú me diste, ¿qué dice? Ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. ¿Y quién era el hijo de perdición? El que no entendió. De los que tú me diste, ninguno se me perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Qué quiere decir eso? Que ya eso está trazado. Si usted y yo entendemos, ¿quién nos va a sacar de aquí? ¿Quién se va a perder de los que están aquí? No, ninguno. Y en todo lo que se han ido, no tenían raíz. Entonces, que les gustó al principio, pero como no vieron lo que querían, el dinero, los afanes de la vida, que le acuchuchen la carne, que los abracen, ay, no llore mi hermanito, mi hermanita. Eso lo hacen en las iglesias de hombres, en las sinagogas de hombres. En la de Dios, aquí olvídese. Aquí, si usted, lo que se le dé es conocimiento, y si lo entendió, ¿quién se va a ocupar de usted? ¿A qué hora se puede perder usted? ¿Quién no se pierde? Nadie. Por eso es que da gusto. Es la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde está el juez de todos, el Dios vivo. Qué lindo eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Juan 14. Vamos a avanzar porque es que da gozo hablar, ¿verdad? Pues es la forma como nosotros entendemos lo que el Dios vivo nos está hablando. Juan 14, 22 al 26, dice, 22 al 26, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea que ya tenía conocimiento Judas, ¿o no? ¿Sí? Se da cuenta cómo va creciendo, pero no tenía mucho. Tenía conocimiento de que iba a venir el Señor nuevamente y solo lo iban a reconocer ¿quiénes? Unos. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, oiga lo que le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ahí le dio la respuesta a Judas. Mira, Judas, cuando venga el Consolador,
¿verdad? Lo que pasa es que pensaban en una paloma volando, un espíritu que venía así. No, no, no. Era una persona. Cuando venga el Consolador, ¿quién fue el Consolador? Jesucristo hombre. Cuando viene en su segunda venida Jesucristo hombre, ¿qué es lo que hizo Él? Consolarnos. ¿Cómo lo consoló a usted? Con el Evangelio. Si no hay otra cosa para consolar. O usted piensa que como antes, de pobrecito mi hermanito, pobre usted. No, 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 eso no consuela. Lo que consuela es que le digan, tú eres un Dios, tú eres un espíritu justo, hecho perfecto. Tú eres un heredero. Entonces, eso consuela, ¿sí? Entonces, fíjese. Entonces aquí podemos ver el conocimiento. Tenía cierto conocimiento Judas. Él sabía que iba a venir solo a ellos, pero no sabía cómo. Usted y yo ya lo sabemos, ¿o no? Ahora, si no hubiera venido Jesucristo hombre a darnos el evangelio de la gracia, ¿cree usted que hubiéramos entendido esto? No, nos hubiéramos quedado iguales a ellos. Ahora, ¿por qué las personas no creyeron en Jesucristo hombre? Porque no eran. Sencillo. Él vino, se presentó en medio de ellos. Aquí ni lo dejaron entrar. Pero no necesitaba entrar. Si lo que entró fue el evangelio, la palabra. Y los entendidos entendimos. Los entendidos entendimos y punto. Eso es todo. Qué rico, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, entonces sin el conocimiento del Consolador, nosotros tampoco entenderíamos todas las cosas que son del Espíritu. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 8. Juan en el capítulo 8, versos 25 al 30. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Lo que desde el principio os he dicho. Se nota que no entendieron. Le están preguntando, ¿y tú quién eres? Pero si se los he dicho miles de veces que soy el Cristo, el Salvador, el que había de venir. Que mi Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Pero ¿qué dice ahí? Que le están preguntando otra vez. Desde el principio se los he dicho eso. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo. Pero no entendieron que les hablaba de ¿qué? Del Padre. Les dijo, ¿verso qué? Faltando. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. Así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, ¿muchos qué? Entonces, ¿cómo es que entra por la puerta? ¿A través de qué? Del oído. Oyeron y ¿qué dice? Creyeron en él. Muchos oyeron y creyeron en él. ¿Y los demás? No estaban para creer. Entonces, vamos. Pero está clarito aquí que el Hijo del Hombre era el que nos iba a revelar muchas cosas, ¿verdad? Para que entendiéramos. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Usted hoy hemos visto, las citas que vimos anteriormente eran de la historia o no, y usted las sintió espirituales o no, o las oyó espirituales. ¿Por qué? Porque las acomoda a lo espiritual. Allá estaba hablando en Juan en el Apocalipsis. ¿Y qué decía? Esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces inmediatamente lo acomodó usted, ¿sí? Entonces dice, al que venciere, en aquel tiempo no se había vencido, había que llegar hasta estar sentado juntamente con Él. Cuando estamos juntamente con Él, entonces somos más que vencedores en aquel que nos amó. ¿Va que es bien fácil? Es bien facilito. Entonces, aquí están dos espíritus que enseñan, el espíritu del mundo y el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos ¿qué? Lo que Dios nos ha concedido, y eso hablamos. Quiere decir que lo que creemos, eso es lo que hablamos. ¿Y cómo vivimos? De acuerdo a eso. Nuestra vida es acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Inmediatamente que usted oye algo de carne, ¿qué dice? Esto dejémoslo ahí, eso no me conviene a mí, ¿verdad? ¿Qué me conviene? Lo espiritual, porque eso es lo que entiendo. Yo soy un espíritu justo, hecho perfecto, soy un Dios y vivo como un Dios. Muy bien, y eso mismo hablo y lo acomodo. Romanos 8, verso 37 al 39. Fíjese que la comidita de hoy está para condimentarle toda su comidita, ¿va? Todos los condimentos tiene para condimentarle su comida, que sea sabrosa. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37 al 39 dice, ahora fíjese pues, antes en todas estas cosas, ¿en qué cosas? Pues todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos estado hablando antes, en todas esas cosas que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aparece un nuevo término que es el amor de Dios. Ya vamos a ver qué es el amor de Dios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién lo va a separar a usted del amor de Dios? Ahora, ¿qué le dice a usted que usted tiene el amor de Dios? El conocimiento. El amor de Dios no es un amor de que te sobo la espaldita y te digo cuánto te quiero y cuánto te amo. ¿Así cree usted que es Dios? El amor de Dios es el conocimiento que te está dando para que tú sepas lo que te ha concedido. ¿Qué más amor hay en eso? Entonces, ahora está clarito. Allá en el Apocalipsis decía al que venciere, pero hablamos por qué era el que venciere. Porque allá no se había vencido. Ahora Pablo está hablando, dice, acuérdese que él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Entonces, él dice, en todas estas cosas, antes somos más que vencedores. Estaba llamando que iba a ser más que vencedor, todavía no era. Nosotros somos ahora, este sitio es para nosotros. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Miremos si nos amó o no. Vamos a ver si nos amó o no. Esto es lo importante ahorita entonces. Romanos capítulo 5 y verso 5. Veamos si nos amó. Usted tiene que saber qué es el amor de Dios para saber si lo amó o no. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. ¿Y qué era el Espíritu Santo entonces? Un conocimiento. Porque ¿cómo se le puede derramar el amor de Dios? Dígame usted cómo se derrama el amor de Dios. Ahí te va, te voy a echar, abrir la boca y te voy a echar amor de Dios. No, es donde
Diga el oído. El amor de Dios se derramó en sus corazones. Usted sabe que este corazón solo bombea sangre. Tu corazón, el mundo es el que le ha engañado a usted, haciendo creer que ahí está el alma. El corazón que habla la Biblia es la mente. Entonces, dice aquí que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En la mente, en su corazón, en su mente, no en este separa y es esto lo que no muere. El hombre es lo que él piensa que es. Eso es el hombre, lo que él piensa. El amor de Dios, el conocimiento. Usted tiene conocimiento y usted puede decir con toda propiedad: tengo el amor de Dios. Y entonces, si tengo el amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién lo va a separar a usted del amor de Dios? Si ya tiene el conocimiento. Aquí, ¿qué es lo importante entonces? Conocimiento. Pero no todos iban a entender. No todos se les iba a dar. Pues él dice: yo por eso les hablo en parábolas, para que no perciban, para que no entiendan, no hacer que se conviertan al Señor y haya que perdonarlos. No, aquí nadie que no es puede estar aquí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios. Si el amor de Dios se derramó para que usted conozca lo que Dios le ha concedido. ¿Y qué es conocer lo que Dios me ha concedido? ¿Conocerlo a Él? Solo el que tiene conocimiento conoce a Dios. Mire estos días. Andan 2000 años perdidos, pero sí aprendieron algo: que Jesús era Dios. Pero lo andan cargando ahí. Y si ya no es Dios, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no se mueven. Pero sin embargo, ahí está. ¿Por qué? No tienen el conocimiento. Entonces, si no tienen el conocimiento, no conocen a Dios. Conocen de Dios poquito. Ahora usted y yo, lo que usted y yo conocemos de Dios es su amor, donde nada lo puede separar de Él. Aquí en la transformación, usted ya no puede separarse de Dios, porque inmediatamente el conocimiento le dice quién es. Se recuerda que Jesucristo, hombre, hablaba de un salvavidas, de alguien que se estaba ahogando, y le tiran el salvavidas. ¿Y qué es lo primero que hace? Agarrarse. ¿Y el conocimiento qué cree que es? Eso, vida eterna. Vida eterna, que fue lo que se nos dio. A usted nadie le puede quitar ya nada de lo que tiene. Satanás murió hace tiempo. Hasta la carne murió. Con él todo lo que tenía Satanás, las riquezas. ¿Qué? Nada puede a usted separarlo del amor de Dios. Nada, absolutamente. Bueno, y como conocemos eso, conocemos que se nos fue dada una herencia. Vamos a terminar con Hebreos 2, y esta es la conclusión del tema de hoy. Hebreos capítulo 2, verso del 1 al 10. Y aquí vamos a ver todo el proceso nuevamente. Los primeros 4 versos, lo que pasó, y los siguientes versos, lo que iba a venir, que ya está aquí con nosotros. ¿Verdad? Facilito. Mire pues, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos las cosas que hemos no sea que nos deslicemos, dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué quiere decir aquí? Que se podía perder la salvación en aquel tiempo. Ahora, pero estamos leyendo el proceso, ¿verdad? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Quién fue el que primero la anunció? Jesús de Nazaret. Es lo que estamos hablando. Que la puerta, yo soy la puerta, dijo. Pero no era una puerta física. Por eso es que toda la gente se quiere quedar con el muñeco. ¿Verdad? Con el muñeco, con Jesús. Y Jesucito tan lindo. No es el muñeco. Es lo que habló. Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Quién hizo milagros? Jesús de Nazaret. Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que hubo repartimientos del Espíritu. No fue solo uno. No fue solo Jesucristo hombre. Fue Juan, Pablo, Pedro, Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre. Esos fueron los repartimientos del Espíritu. Verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Ahora de qué está hablando? Del mundo venidero, del que estamos nosotros viviendo hoy. Entonces dice, acerca de lo cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que qué? Ahora dígame usted, ¿los dioses somos menor que los ángeles? No, pero él dice que ese hombre que vino, que traía el Espíritu de Dios, era que menor que qué. ¿Se da cuenta? Era menor que los ángeles, pero hoy no somos menor que los ángeles, nosotros somos mayor que los ángeles. Dice, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. En aquel tiempo, ahorita todas las cosas están sujetas porque ya cambió el reino. Dice que él entregó el reino al Dios y Padre. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien, entonces fíjese. Lo importante entonces es que aquí usted y yo ya no nos podemos perder. Diga, yo nunca me puedo perder, porque soy un Dios y no soy hombre. Por eso es que usted puede decir con propiedad, soy más que vencedor en aquel que me amó. Y ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades lo pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Terminemos con el misterio entonces. Si usted es hijo, reclame su herencia. Con eso terminamos. Si usted es hijo, si usted es un Dios, reclame su herencia. Así es, Dios es precioso, preciosa, amada. Ese es lo que tenemos para hoy. Y declaramos que cada día va a ser una gloria
mucho más eminente. Vamos a terminar con la siembra. El texto está, ya lo leímos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12 al 13. Dice, ya lo leímos, pero vamos a leerlo para la siembra. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué le dice el espíritu del mundo a usted? ¿Para qué vas a dar? Si eso ya no va, ya no se usa, ya no hay que dar. Pero y entonces lo que siembra, eso es lo que ¿qué? Lo que cosecha. Entonces, dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted, al saber lo que Dios le ha concedido, usted inmediatamente por el conocimiento sabe que su siembra no solo es valiosa, ya va a ver para qué, es valiosa, sino que también trae cosecha. El que no siembra dice, no, ¿qué? No cosecha. Pero es que mire, es que yo no tengo, por eso no tiene, porque no siembra. Siembre y cosecha. Aquí no es cuando tenga miles de dólares, cuando me gane la lotería, no. Como dijo Jesús, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Mire qué negocio más lindo el que yo le estoy proponiendo hoy. Si usted siembra, ¿qué va a pasar? Y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Quiere decir que cuando usted ya acomoda lo espiritual a lo espiritual, usted tiene que llevarle a otro esa palabra. ¿Para qué? Para que él también se muestre si es un escogido para entender o no. Pero es que yo me canso, y si se va es que no era. ¿Para qué queremos gente que no es? Pero es que mire, somos poquitos, mejor. Así la herencia se distribuye entre menos. Así es, preciosa, amada, dioses. Pase a sembrar y disfrute la abundancia de su herencia. Usted es un Dios. Que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia, al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó, y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria ha venido